La sección Espiritualidad Kogan es una sección interreligiosa, ecuménica, diversa e inclusiva, con eventos dirigidos a personas que quieren desarrollarse personal y espiritualmente, con el objetivo de introducir cambios evolutivos en diferentes áreas de su vida en un espacio de confianza para compartir. La dimensión espiritual es el ámbito esencial del ser humano, lo que lo define y marca su forma de entender y de vivir su existencia. La dimensión espiritual se puede vehiculizar a través de una religión, pero también de creencias laicas ligadas a principios éticos que guían pensamientos, acciones, sentimientos y comportamientos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @KoganEspiritual. En Facebook nos encuentras como sección Espiritualidad Kogan. También en nuestra página web www.kogan.es, pestaña Espiritualidad. En Instagram estamos como Espiritualidad Kogan y también te puedes comunicar a nuestro correo electrónico espiritualidad@kogan.es. Hoy estamos con Ricardo Huerta, que es artista visual y catedrático de Educación Artística en la Universidad de Valencia, autor de libros y artículos en revistas especializadas en arte, creatividad, educación y patrimonio, y también ha realizado diferentes libros, artículos y estudios sobre el colectivo LGTBI+, uno de los cuales es El Holocausto Rosa, de reciente publicación. Le damos la bienvenida y, por favor, Ricard, cuéntanos un poco sobre ti. En primer lugar, daros las gracias por la oportunidad de hablar de esta publicación reciente. Yo soy profesor, básicamente mi trabajo consiste en formar a futuros docentes, a futuras personas que se dedicarán a la educación, preparar a profesorado en temas de arte. Y como investigador, algunos de los aspectos que más me interesan son las cuestiones de educación, por supuesto, de arte, pero también el tema de la diversidad sexual y todas las culturas LGTBI. Soy activista y, de hecho, mi marido y yo organizamos desde hace 8 años un museo online que se llama Museari, por el que ya han pasado casi 100 artistas de todo el mundo, de más de 15 países, y con ese museo, de alguna manera, lo que intentamos es difundir la lucha por los derechos humanos, especialmente a través del arte, la historia y la educación. Y dentro de la lucha por los derechos humanos, digamos que con más énfasis en el tema de los derechos LGTBI. Soy profesor en la Universidad de Valencia, catedrático de Educación Artística, y yo me apasiono mucho con todo lo que hago, tanto si es cuestiones de educación, como si es cuestiones de arte, como si es activismo LGTBI. Muchas gracias, Ricard. La siguiente pregunta es, ¿qué nos cuentas en Holocausto Rosa? Bueno, primero hay que decir que el Holocausto Rosa es un trabajo, un libro de encargo. A ver, la situación me gusta comentarla porque es peculiar. Yo hace un año, a principios de 2022, yo estaba pintando unos murales en un centro de arte contemporáneo que hay en Palma, en Mallorca, que se llama Casal Sollerí, que es un centro de arte contemporáneo muy importante de la ciudad de Palma. Y me llamó Juan Sisinio Pérez, que es historiador, comentándome que había pensado en mí como persona para hacer un trabajo sobre la persecución de los homosexuales durante el Tercer Reich, ¿no? Básicamente esa cuestión. Bueno, yo no soy historiador, pero tanto él como después Javier Senén, de la editorial Catarata, me aclararon que no estaban pensando en la visión de un historiador, sino de alguien que trabajase desde el activismo en cuestiones LGTB. Entonces yo ahí comprendí que lo que querían era que una persona, digamos, con mi trayectoria, diese un poco las claves para
acercarse a este tema tan poco conocido, ¿no? Que es la persecución de los homosexuales en la época del Tercer Reich. Me sumergí en esa historia, me apasionó, por eso le agradezco tanto a Javier Senén y toda la gente de Catarata como a Juan Sisinio el haber pensado en mí, pero la verdad es que me fascinó el tema. Por cierto, tengo que decir que mi marido es historiador y en ese sentido él me ayudó también a conectar con muchas cuestiones que tienen que ver con la historia. Pero yo no estaba haciendo un libro de historia, yo estaba haciendo un libro de algo muy grave, que fue durante décadas la persecución, más o menos hace 100 años, la persecución hacia los homosexuales, básicamente en Alemania. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, esa persecución se extendió a más países, los países ocupados. Y lo cierto es que a nivel de trabajos en España y en español hay poco comparado con otros trabajos que hay en Francia y en Alemania o en inglés, sobre todo en bibliografía en inglés. ¿Por qué? Porque España se mantuvo aparte, digamos, no estuvo dentro especialmente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo lo que supuso esa gran salvajada que es la persecución de los homosexuales en la época de los nazis, hay trabajos, hay cosas hechas en español, publicadas, y algunos muy interesantes, pero hay poco comparado con la entidad que tiene el asunto. Entonces se trataba de aportar pues, un poco más de información y de interés hacia la temática, pensando en un público amplio, pensando en lectores a un nivel no de especialistas, sino más general. Al sumergirme en aquello me apasionó y la verdad es que aparecieron muchos temas que me parecen importantísimos, hasta el extremo de que me di cuenta que efectivamente hay una época muy concreta que es el Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial, la época de los nazis en la Alemania nazi, de una persecución sistemática hacia varios colectivos, entre ellos los homosexuales. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los colectivos perseguidos, las personas deportadas de otros colectivos, se les reconoce haber sido deportados. Sin embargo, a los homosexuales, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se les continúa persiguiendo y encarcelando por ser homosexuales. Con lo cual, pues ahí es donde yo amplío un poco esa idea del Holocausto Rosa, de manera que si bien hay un foco muy centralizado en la época del Tercer Reich, de la Alemania nazi, lo cierto es que la persecución, ese holocausto, esa persecución hacia las personas homosexuales, se extiende más allá del tiempo y del espacio o de la Alemania en los años 30 y 40, sino que se trata de una cuestión más global y que continúa afectando a mucha gente. Y es por ahí por donde yo encaucé un poco la reflexión. O sea, que el libro abre un panorama que yo creo que es mucho más amplio que, digamos, la cuestión histórica de la Alemania nazi o la cuestión legal del artículo 175 de Alemania de persecución hacia personas homosexuales o actos, digamos, homosexuales, y lo amplió a toda una serie de parámetros mucho más generosos pues, para trabajar desde una perspectiva que también pueda interesar a las personas más jóvenes y a toda la gente en la actualidad. O sea, que va por ahí. Esa es la idea un poco de encauzar el tema del Holocausto Rosa hacia una cuestión más global. ¿Es el Holocausto Rosa un paso adelante para comprender la persecución existente entre la fe y el amor LGTBI+? Sí, detrás de toda esta cuestión está el odio hacia una forma de ser. De entrada, no debería generar ningún problema, pero lo genera. Y es una cuestión histórica y es una cuestión que está además muy interiorizada en la sociedad, que es la persecución a las disidencias. Dentro de las disidencias, la disidencia sexual de las personas LGTB es posiblemente la que más molesta. Y molesta porque hay toda una tradición de persecución. Digamos que hasta el siglo XVIII se hablaría más de prácticas, de momentos puntuales, y a partir del siglo XIX, que de hecho es cuando aparece el concepto de homosexualidad,
es relativamente reciente. A partir del siglo XIX, esta persecución ya es hacia personas a quienes se considera homosexuales dentro del espectro LGTB. Insisto en lo de la ley 175 porque frente a lo que ocurre en Francia ya en el siglo XVIII, donde se, digamos, despenaliza los actos sexuales en general y que las personas vayan vestidas o se comporten como quieran. Sin embargo, en Austria y en Alemania existe el Código Penal, el artículo 175, que ha evolucionado además. Hubo décadas, a finales del siglo XIX, que se perseguían determinadas cuestiones, pero en la época del Tercer Reich se agudiza esa persecución hacia las personas homosexuales. ¿Cuál es el aspecto aquí, yo creo que interesante a tener muy en cuenta? Pues que a principios del siglo XX en Alemania hay una gran apertura hacia la libertad sexual. Esa apertura se ve clarísimamente en ciudades como Berlín, pero no solo Berlín, en general en las ciudades alemanas se extiende como una ola de novedad y mucha gente se asocia a organizaciones por las libertades sexuales. Estamos hablando de prácticamente 1 millón de personas que llegan a asociarse, a organizarse en, bueno, desde asociaciones que podían ser más a un nivel cultural o de cuestiones, digamos, libertarias, hasta todo lo que significa la apertura a nivel de locales, sitios para encuentros, fiestas, una cantidad de elementos que constituyen una gran revolución en esas primeras décadas del siglo XX en Alemania. Y hablo de Alemania porque allí es donde existe esta ley, la famosa ley del artículo 175. Estas organizaciones, la parte más perversa es que los listados de las personas asociadas a estas asociaciones de libertades sexuales en Alemania son utilizadas por los nazis para perseguirlos y encarcelarlos. Especialmente hablamos de homosexuales hombres. Las mujeres permanecen bastante más invisibilizadas porque legalmente no son perseguidas. No es que estén ni más ni menos aceptado el lesbianismo, sino que legalmente no hay una ley que vaya contra ellas. Y en la época de los nazis esto se acentúa y es mucho más perverso. ¿Por qué? Porque para los nazis un alemán homosexual es un alemán que no puede tener hijos, con lo cual pues o hay que encarcelarlo o matarlo o deshacerse de esa persona porque no sirve para tener hijos. Y para los alemanes lo fundamental era que hubiese niños que ampliasen, digamos, el ejército, que desde la Primera Guerra Mundial se les había prohibido que superase las 100.000 personas, y es cuando se crean las SA, una especie de ejército en la sombra, que acaba siendo el ejército del partido nazi, ¿no? Con muchísima gente afiliada. Curiosamente, las SA, los máximos mandatarios de las SA, con un Ernst Röhm, famosísimo Röhm, a la cabeza de esta organización paramilitar, eran abiertamente homosexuales. Y entonces lo que ocurre ya cuando los nazis suben al poder en Alemania es que en un determinado momento un círculo de poder vinculado a Hitler decide eliminarlos y empezar de nuevo una caza y captura de los homosexuales. Y entonces es la famosa Noche de los Cuchillos Largos, en la que se mata a más de 130 capitostes del movimiento de la SA, de este ejército encubierto, por homosexuales. Y entonces, a partir de ahí, el partido nazi emprende una lucha sin cuartel contra los homosexuales y ahí es donde viene la gran masacre que luego ya se concreta en los campos de trabajo, en los campos de exterminio y en los campos de concentración, porque había diferentes tipos de campos. Y en estos sitios los homosexuales son los que peor, junto con los judíos,
padecen esa salvaje agresión por parte de los nazis. O sea que, digamos que, aunque concentrado en esa época de la historia, pues a mí me interesa el tema del Holocausto Rosa como una posibilidad, un abanico de posibilidades de estudio muy interesantes, que yo creo que vale la pena que se continúe investigando y cada persona en su especialidad, por supuesto. Te invito a compartir los pilares en los que se enfoca este libro. El libro está organizado por capítulos, son pocos apartados. El primer capítulo se centra, es el más amplio, en la época del Tercer Reich y la Ley 175 y la persecución de los homosexuales por los nazis, especialmente en Alemania. Pero después llevo esto al terreno también de algo que a mí me interesa mucho, que es la educación. Es decir, para llegar al aspecto de la educación, que sería el último apartado, que es en el que yo insisto más, porque yo creo que en realidad para superar todo esto hay que educar a la ciudadanía. Eso es fundamental. Nunca superaremos esto si no nos centramos en la educación como elemento clave, ¿no?, para poder abordar esta problemática que va más allá de las fronteras y del tiempo. Es una cosa que está muy enganchada en la sociedad. Para llegar ahí, yo paso por una serie de aspectos que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el arte. En el mundo del arte tenemos muchos elementos para abordar esta cuestión. Luego nos llevaría al terreno de la educación, pero el arte nos hace al tiempo disfrutar y aprender también. Y dentro del arte hay un elemento para mí fundamental que es el cine. Mira, estas últimas semanas, ahora mismo en cines hay 3 películas de temática LGTBI. Además, 3 grandes películas. Una es una película de terror que la dirige Night Shyamalan, es un director, todos lo conocemos porque recordaréis la famosa película El sexto sentido, pero Night Shyamalan tiene una trayectoria espectacular. Pues la última película suya que se ha estrenado en cines, que está ahora en cines, se llama Llaman a la puerta. No digo más, no quiero desvelar, pero yo cuando fui a verla no imaginaba que era una película LGTB. Y esto es interesante, ¿no? La película de terror, pero atención porque en el argumento es fundamental la cuestión LGTB. Esta, una recomendación. Daros cuenta cómo el Holocausto Rosa, llevado al terreno del cine, nos puede dar para plantear muchas cuestiones. Otra película también que está en cines, una gran película, se llama La ballena. Y habla de un profesor. Por cierto, en Llaman a la puerta también el hilo argumental lo lleva un maestro. En esta de La ballena es un profesor que da sus clases online, en internet, y no digo más, pero ya veréis cómo la temática vuelve de nuevo a ser LGTB. Y luego una tercera película que es, para mí, la más potente de las 3, que es Almas en pena, en Inisherin, se llama así la película. Y aunque en ningún momento se habla de cuestiones LGTB, esta es una gran historia de amor entre 2 hombres. Y ahí es donde voy yo en el tema de las lecturas LGTB. Es decir, a mí no me interesa solamente las películas que hablan de cuestiones LGTB. A mí me interesa una mirada desde la perspectiva LGTB de cualquier aspecto. Y eso en el libro es lo que nos lleva a observar el Holocausto Rosa, pero con una perspectiva LGTB. Y eso sería, de alguna manera, uno de esos pilares de los que tú hablas. Y otra cuestión que para mí es fundamental también en todo el aspecto, o esos pilares que comentas del argumento del libro, es la posibilidad de cambiar las cosas, no solo desde el arte, la educación, el cine, por supuesto, todas las actividades culturales, sino también desde una mirada personal. No solo la salida del armario, sino el hecho de aceptar y asumir que tu realidad es diversa. Esto tiene mucho de bueno. Yo creo que a muchísima gente le vendría bien hacer ese pequeño esfuerzo de
asumir que es como es. Y más allá de las problemáticas sociales, pues abiertamente decir pues, que es una persona homosexual, una persona LGTB, y eso haría a la gente mucho más feliz. A los que no son capaces de asumirlo, porque son muy agresivos normalmente, y a todo su entorno, porque entenderían muchas situaciones que si no, no se entienden. O sea, que el Holocausto Rosa habla de algo que nos afecta a todos y a todas, porque es una cuestión de la sociedad. Y desde luego la historia nos da muchos datos para entender que esto hay que atajarlo, y yo creo que especialmente desde la educación. No sé si te contesté, pero serían un poco los pilares sobre los que pivota más el libro El Holocausto Rosa. La siguiente pregunta es, ¿cómo te ha impactado personalmente escribir este libro? Sí, lo comentaba un poco al principio, me sumergí tanto en el estudio de esto que sinceramente me absorbió. O sea, que a nivel personal me llegó a afectar. Pero es que llegué a sufrir muchísimo pensando lo que sufrieron estas personas a esos niveles. Dos de los libros que recomiendo sobre la temática, esta temática también, este está en inglés, The Pink Triangle, y lo escribe Richard Plant, que además lo vi en directo, y es un documento impresionante. Richard Plant, en realidad, difunde esta historia en los años 90, es decir, mucho después de pasar. Y otro personaje francés que es fundamental con toda esta cuestión, que es Jean Levitou. Jean Levitou era un activista francés, ya murió, que en los años 80 y 90 publica la revista Gay Pied en Francia, una referencia internacional de cuestiones LGTB, y en Gay Pied lo que él hizo también nos aportó mucha de la información que tenemos, porque Jean Levitou entrevistó a los pocos homosexuales supervivientes en los 80, eran mayores ya, personas mayores, pero eran supervivientes de campos de concentración y también de las persecuciones durante la invasión de Francia por los alemanes. Entonces, gracias a esos documentos, y porque el caso de España es muy diferente, el caso de España, la persecución por el franquismo hacia los homosexuales sí que está, yo creo que bien estudiada y bastante argumentada. Sin embargo, a un nivel ya de lo que supuso el Tercer Reich o la Segunda Guerra Mundial, se ha tratado menos en español porque no hay casos directamente, excepto aquellos españoles que pudieron estar en campos de concentración, pero que nunca se atrevieron a decir que eran homosexuales porque ni sus propias familias les aceptaron. De ahí que haya poca bibliografía sobre la temática en español. Es un poco lo que el libro pretendía cubrir, ¿no? Este hueco que permitirá a la gente pues, adentrarse, igual que a mí me apasionó, yo creo que a cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, esto le afecta, porque es que se habla de cosas muy graves. Es decir, los pocos homosexuales que sobrevivieron a los campos de concentración, en realidad sobrevivieron porque un capo, es decir, un preso, pero de los que organizaba las cosas en los campos, se encaprichaba de esa persona y entonces le daba comida para sobrevivir y de alguna forma le protegía del resto de presos. Con lo cual, los pocos supervivientes en realidad lo fueron porque les apoyó alguien que también estaba, un capo que estaba dentro de las prisiones o de los campos. El tema de los capos, escrito con K, se trata de unas figuras que dentro de los campos de concentración, o las cárceles también, son quienes de algún modo organizan, son presos, pero digamos que tienen un cargo dentro del campo de concentración. Tienen un poder sobre el resto de presos. Y entonces, algunos capos se encaprichaban de presos que sabían que eran homosexuales porque llevaban el triángulo rosa, que por cierto, el triángulo rosa era más grande que el resto de triángulos. De ese modo les disparaban cuando intentaban huir y se veía más el triángulo rosa, porque para los alemanes a las personas homosexuales hay que identificarlas mucho para poder agredirlas mejor.
esos capos lo que hacen es proteger a, digamos, le puedes llamar sus amantes, que no sé qué palabra usar aquí, pero sus preferidos, pero no es que les den una vida placentera, no, sencillamente que les dan suficiente comida para no morir. Y, claro, Okay. los otros murieron de hambre, por el trabajo forzado, por palizas, por 1000 motivos, a enfermedades, por supuesto, y los pocos que sobreviven, o la mayoría de esos pocos que sobreviven, tiene mucho que ver con que de algún modo les protegieron sus capos. Pero luego, cuando salieron de la cárcel, no podían decir que eran homosexuales porque volvían a la cárcel. Es decir, imagínate que has estado 4 años en un campo de concentración, termina la guerra y llega el ejército que ha ganado y tú dices que eres homosexual y vuelves a la cárcel. Y además no cuentan los 4 años que has estado en la cárcel en guerra. Empiezas de nuevo la pena, ¿no? A contabilizar. ¿Cómo vas a decir que eres homosexual? De ahí que haya tan poca información, porque ¿quién iba a atreverse a decir que era homosexual si ni su propia familia le aceptaba? Lo que hicieron fue escapar, huir, ir donde pudieron ir, la mayoría supongo que migraron, pero no volver a hablar del tema. Por eso los pocos casos que tenemos son supervivientes y entre esos pocos supervivientes ellos mismos han llegado a decir que los capos les protegen. Por eso lo sabemos, pero por los poquísimos casos que se ha podido estudiar. Quiero decir, no me gustaría banalizar esto. No es que les protegían y vivían estupendamente, sino que no murieron de hambre. Esa es la cuestión. Todo esto es aterrador. Y entonces cuando lo estudias, te das cuenta de hasta qué punto la inhumanidad puede llegar a unos extremos fatales, que yo creo que esto es el gran argumento para transmitir a la ciudadanía y especialmente a la gente más joven, ¿no? Que sea consciente de que esto puede volver a ocurrir. Historia y derechos humanos son algunos de los temas tratados en este libro. ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, yo lo comentaba también antes, vivo el activismo, especialmente el activismo LGTB, pero en general el activismo por la lucha por los derechos humanos, y también me apasiona abordar estas cuestiones desde una perspectiva y de una conciencia histórica, claro que sí. Y yo creo que yo no soy especialista en historia, no soy historiador, pero es algo que es necesario conocer, adentrarse un poco en ello. Tengo la gran suerte de que mi marido es historiador y constantemente aprendo de todo lo que me cuenta, de lo que sabe, de lo que estudia, pero yo no soy historiador. Eso sí, me parece fundamental la historia para poder entender los mecanismos de la sociedad. Y además la historia hay que estudiarla porque si no caemos en la trampa de repetir de nuevo los mismos errores, ¿no? Como mínimo, conocer un poco la historia para no caer de nuevo en ellos, ¿no? Y sí, a la fuerza el libro habla de historia porque habla de un momento histórico. Pero mi perspectiva, más que de historiador, es de activista y de persona apasionada por cuestiones que tienen que ver al final con la imagen que tenemos de esos momentos de la historia y con la forma con que los abordamos, los conocemos o sobre todo los utilizamos para educar. Eso sí, para mí la historia es un gran ejemplo de educación. Por eso es bueno aprender historia, interesarse por la historia y conocer mejor de dónde venimos para por lo menos replantearnos hacia dónde queremos ir. Ricard, ¿crees que es necesaria la visibilidad de creyentes y espirituales LGTB+? Y yo creo que en general la visibilidad es muy sana, muy buena consejera. Y lo digo por experiencia propia. El día que opté por, digamos, en un sentido amplio, salir del armario,
me sentí muy bien, porque digamos que esas personas o esa sociedad que pretende aminorarte o anularte por el hecho de no hablar abiertamente de cómo eres, en el momento que tú lo dices explícitamente y abiertamente y sin ningún miedo ni temor, te sientes mejor. Pero es que también la sociedad en parte te lo agradece, porque dice, por fin decidió hablar sin tapujos del asunto. O sea que el tema de la visibilidad a todos los niveles. Y para las personas que sean más espirituales en el sentido religioso, también, también. Porque es que al final es bueno para todo el mundo, especialmente para ellos mismos, para las propias personas, cuando son capaces de hablar sin tapujos de esto. O sea que sí, visibilidad y a todos los niveles para vivir mejor, para vivir de forma más saludable. Esto es muy bueno. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Vale, por suerte, Editorial Catarata distribuye muy bien, tanto en su página web como en librerías. Y no solamente en las librerías habituales, yo soy muy de ir a librerías, sino también a través de Internet se puede conseguir, pues, por Amazon, Casa del Libro, y también librerías que distribuyen por Internet. El libro, la verdad es que me dicen desde la editorial que está funcionando muy bien, era la intención, ¿no? Activar un poco este interés por la temática. Y de hecho, mucha gente también me ha escrito para decirme que les ha descubierto cuestiones. Y yo creo que un poco se pretendía eso, ¿no? Que la gente disfrute con la lectura, que aprenda y compartir un poco todo lo que he podido averiguar sobre estas cuestiones. O sea que en librerías y en Internet, yo creo que en Google directamente el Holocausto Rosa te lleva a Catarata o a las grandes distribuidoras. ¿Cómo te sientes ante los mensajes discriminatorios hacia las personas LGTBI+ que provienen del mundo de la espiritualidad? Es que cualquier mensaje que, no sé, nosotros en nuestro museo, en Museari, tú entras en Google y pones Javier Velasco Museari. Javier Velasco es un artista que ha trabajado el tema de la persecución de los homosexuales en los regímenes totalitarios de la Sharia. Y entonces hace una cosa muy interesante y utiliza fotografías que ha encontrado en Internet y que son accesibles a cualquiera, pero las convierte en pequeños retablos como si fuesen figuritas infantiles, con escenografías, pero son cosas muy crueles, son asesinatos de personas, son ejecuciones. Entonces yo creo que este mensaje de odio no es bueno, esto no, y no lo podemos permitir. En general los mensajes de odio. Los mensajes de odio tanto si provienen de una supuesta religión o dogma como si provienen de otro sitio. O sea, que yo creo que lo importante es ser muy serios con este tema y no aceptar que haya mensajes de odio. Y desde luego las personas que quieren justificarlo bajo la capa de creencias y tal, pues decirles que no, esto no es aceptable, esto no se puede aceptar. Y lo que tienen que repensar, pensemos que muchas de estas personas, cuando hay mucho odio hacia la homosexualidad, yo creo que detrás de ese odio hay homosexuales reprimidos. Esto es muy grave. Entonces, estas personas lo que tienen que hacer es relajarse y no justificar ni la violencia ni el odio, porque eso es injustificable. Y ya te digo, es que, Norberto, no solamente porque sean cuestiones de dogmas o religiones, sino en general, el odio hay que atajarlo. Y en eso hemos de ser fuertes y trabajar unidos. ¿Cuál es tu mensaje para las personas LGTB que nos están viendo? Para las personas LGTB y para todas las personas, animaros a disfrutar al máximo de la vida, de todo aquello en lo que podáis creer, especialmente creer en la humanidad. Yo creo que esto es fundamental. Y espero que el libro El Holocausto Rosa
os ayude a comprender hasta qué punto no podemos tolerar las injusticias, ni cuando van contra la gente LGTB, ni en general a cualquier otra disidencia o grupo humano por sus características un poco especiales. Es decir, seguir unidos para luchar por los derechos humanos. Y en el libro LGTB, lo que sí que, en el libro El Holocausto Rosa, lo que sí que me ha interesado mucho es reforzar esa parte de que la historia nos ayuda a comprender cosas. Y aprender y comprender, seguro que nos funcionará bien a todos para construir un futuro mucho más libre, mucho más humano.